¿Cómo están? Bien, bien. Nos da gusto tener a nuestro hermano Chicho y a su esposa por acá. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. No queremos que se vayan, pero queremos orar por su regreso porque sabemos que van a regresar. ¿Cuándo se van? ¿En qué fecha se van? 19 de mayo. Okay. De mayo. De mayo. Ya van a estar bastantito tiempo por acá. Qué bueno, gracias a Dios. Pues nos da gusto, ¿verdad?, tenerlos por acá. Hermanos, Dios los bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Estamos en el mejor lugar. La casa del Señor. Eso es muy, muy importante. Voy a estar hablando acerca de las decisiones. Las decisiones, hermanos, que tomamos, puede ser hoy, en el pasado, determinan nuestro futuro. Las decisiones de lo que hacemos, lo que hablamos, lo que practicamos, determinan nuestro futuro. Para ver algo así, aunque es un grado muy alto porque fue un pecado muy grave, pero tenemos el ejemplo del rey David. Tomó una decisión equivocada, lo que hizo, ustedes conocen la historia, toma a la mujer que no debería haber tomado. Luego, para cubrir su pecado, manda a matar al esposo de ella. Querían cubrir el pecado para que nadie se diera cuenta, lo manda a matar. Y pues Dios lo sabía, manda al profeta, le dice lo que le dijo. Y una de las palabras que se me queda muy grabada, me llama mucho la atención, dijo: la espada va a estar levantada en tu hogar. Y le vinieron cosas terribles. Le violan un hijo, le matan un hijo, le matan otro hijo. Terribles cosas, angustias horribles que él sufrió por un ratito, por una decisión equivocada. Eso es ya en una cosa grave, pero cada decisión, hermano, por pequeña que sea, que tomemos o que estemos tomando, estemos haciendo, eso determina el futuro, las consecuencias que vienen. Si son cosas buenas, de acuerdo a la palabra de Dios, agradables a Dios, pues van a venir consecuencias buenas. Si lo que hacemos es bueno, Dios nos bendice, ¿verdad que sí? Pero si hacemos cosas que no debemos de hacer, las consecuencias son malas. Poquito, mucho, lo que sea, pero hay consecuencias. Si como personas que dicen: es que yo no me dejo de nadie, y discuten, hay consecuencias, vienen consecuencias. Entonces, a veces es mejor quedarse callado y orar al Señor. Qué difícil es, ¿verdad? Pero es mejor. Entonces, cada decisión que tomemos, especialmente quiero llamar la atención, si no es conforme a la voluntad de Dios, hermano, después trae angustia, trae consecuencias que después nos van a doler. Afecta el futuro y el futuro también de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos, afecta. El rey David, el error que cometió, afectó a sus hijos, ¿verdad que sí? A su hija. Esa muchacha, hermano, sufrió feamente. Y todo fue por consecuencia del pecado del papá. El hijo, el que afectó a la hija, lo matan, y luego pues matan al otro, y vino terribles cosas en su hogar, en su reino, y cosas por el estilo. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios en Gálatas. No voy a predicar de ahí porque después voy a usar un ejemplo de mucha gente, pero quiero que leamos ahí para confirmar lo que estoy diciendo. Dice en el versículo 7, Gálatas 6, por favor, 7, y vea qué interesante, hermanos, comienza diciendo:
Como diciendo, no nos engañemos, no nos engañemos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción, va a traer consecuencias malas, graves, feas, que después traen angustia, nos hacen sufrir. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna, vida eterna. Entonces tenemos que pensar qué es lo que sembramos diariamente. Tenemos que, hermanos, llevar la vida tranquilos, pensando qué es lo que estoy haciendo, porque eso afecta la vida personal y afecta al cónyuge y aún hasta los hijos. Aún hasta los hijos les afecta. Por las malas decisiones o por las buenas decisiones. Si tomamos buenas decisiones, estamos haciendo cosas que a Dios le agradan, si le estamos sirviendo, si estamos siendo fieles al Señor, hermano, Dios nos va a bendecir. Aunque los hijos a veces sean rebeldes, Dios los va a traer, porque Él promete. Cree en el Señor Jesucristo, créele al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero créele al Señor, créele con todo tu corazón y oras por ellos y les das buen testimonio. Van a venir a los pies de Cristo. Van a venir. Entonces, no importa lo que sea, séle fiel a Dios, pero si somos infieles, hermano, si somos infieles a Dios, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Que Dios nos ayude. Tenemos que pensar qué es lo que sembramos en nuestra vida diariamente. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias, muchas gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por la escuela dominical. Gracias, Padre, porque estuvimos aquí escuchando su palabra. Usted estuvo ministrándonos a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por esa paz que sentimos aquí, por esa bendición suya. Gracias porque su presencia aquí está, Señor. Porque su palabra dice que donde haya dos congregados en su nombre, ahí está usted, Señor. Y aquí está. Y queremos adorarle, Padre. Queremos serle fieles, Señor. Padre, hemos cometido errores, muchos errores en el pasado. Ayúdenos, Señor, a no seguir cometiéndolos. Le pedimos perdón, que nos perdone, aunque después haya consecuencias de nuestros errores, Padre, pero le pedimos perdón y ayúdenos a ser mejores cada día, Señor, a ser mejores, a serle fieles, Señor. Padre, se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y las gracias le damos, Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, bueno, ya la tenemos abierta, pero ahora vamos a abrir en otra parte, en el capítulo 13 de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 13 y vamos a ver, hermanos, en este pasaje que mucha gente, hermanos, escuchaba al Señor Jesucristo. Mucha gente lo escuchaba. Y los que están con los que al final hayan creído y se hayan arrepentido están con el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas de esas multitudes se irían al infierno? Porque ellos ya son historia, hermanos. Ya su vida física, su vida en este mundo ya es historia. Ahora están viviendo una vida eterna, o sea, una eternidad. Pero algunos con el Señor y otros en el infierno. De seguro muchos de ellos se fueron al infierno. ¿Y por qué, hermanos? Porque ellos decidieron rechazar la palabra de Dios. Y ahorita, hermanos, están sufriendo las consecuencias. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros estemos como aquella mujer Lidia,
que estaba adorando a Dios. Ella no preguntó, Pablo, ¿de qué religión eres? ¿O qué denominación eres? ¿O yo soy de esta religión? No quiero escuchar. No, ella estaba adorando a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le abrió su corazón para que estuviera atenta y entendiera lo que Pablo estaba enseñando. Y dijo, sí, yo quiero. Y se bautizó. Y ahorita está con el Señor. Y estas personas, hermanos, vamos a ver el capítulo 13, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, hermano, mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Toda esta gente estaba en la playa, una multitud de gente. Ahora, estas personas, como dije, ya son historia ellos. Su futuro en la tierra ya terminó, hoy viven un presente eterno. Están viviendo una eternidad. Pero qué horrible, hermanos, qué horrible. Cuando habiendo estado en la presencia del Creador del universo y no le dieron importancia y se fueron al infierno. Yo sé que hay muchas personas, hermanos, desafortunadamente, algunas personas vienen hoy, otros domingo vienen cada mes, cada 15 días. ¿Por qué, hermano? Porque menosprecian la obra del Señor. ¿Verdad que cuando venimos aquí sentimos la presencia de Dios? Amén. Sentimos la bendición de Dios. Amén. Y las personas que deciden, bueno, pereza, lo que sea, le dan más importancia a otras cosas. ¿Qué está haciendo la persona? Está tomando una decisión. Sí. ¿Verdad que sí? Sí? Está tomando una decisión equivocada, porque está menospreciando la obra de Dios. Menosprecia la obra de Dios. Y eso trae consecuencias a la vida personal y trae consecuencias a los hijos, a la familia. Especialmente el hombre como cabeza del hogar tiene que ser fiel al Señor. Amén. Fiel al Señor. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si algunos de la casa no quieren, yo le voy a servir al Señor para que ellos vean que yo soy fiel. Amén. Algún día Dios se encargará de que las personas que no quieren, Dios los traiga. De alguna manera, Dios hará la obra. Pero si yo soy infiel, pues ¿qué se puede esperar? Si el motor o la cabeza del tren se sale del carril, ¿a dónde van los vagones? Pues, se van atrás y se salen del carril también. Entonces, la cabeza tiene que ser fiel. Qué bueno que la esposa lo sigue y alguno de los hijos le sigue, aunque si no son todos o si no es ninguno, pero vamos para adelante. ¿Me estoy explicando, no? Ser fiel. Estas personas pues ya pasaron a la historia. Ahora el Señor, hermanos, les explicaba por parábolas. Les explicaba, veamos el versículo 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, las parábolas, hermanos, es explicarlo con cosas visibles. Sí. Con cosas visibles. Les explicaba por parábolas, como quien dice con manzanitas. Pues miren, aquí son 3 manzanitas y acá hay 3 niños. ¿Cuántas manzanitas le van a tocar a cada niño? O hay 4 niños, ¿cómo le hacemos? ¿Cuántas le tocan? Explicándoselos de una manera para que ellos pudieran entender. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Amén. Explicándolo. Y eso es lo que uno como maestro, el hermano Ramiro o yo como pastor quisiera explicarlo. Amén. Para que la gente entienda. No tomes malas decisiones porque te van a traer consecuencias que después vas a llorar. ¿Se entiende? Amén. Así es.
Tristemente, estas muchas personas no creyeron y no entendieron. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Se fueron. Una predicación más, una palabra más. Y van, pues quién sabe qué diría. Está loco. Habla muchas cosas. Y no entendían. Versículo 3, vamos a leer del 3 al 9. Dice el Señor, dice, y les explicaba muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, dice el Señor, oiga. La semilla es la palabra de Dios y eso es lo que se siembra, la palabra de Dios. Pero aquí vemos 4 tipos de corazones. Uno duro, pisoteado por tanta filosofía del mundo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pues quién sabe cuál será la realidad. Hermanos, la verdad es esta. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y cuando no entendemos esta verdad, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle a Dios. Si le preguntas al pastor o al maestro, tal vez podemos dar alguna explicación, pero que sea bíblica, con la misma palabra de Dios. Pero, hermano, qué mejor ir al Señor. Señor, no entiendo esto. Ayúdame a entenderlo. El Señor dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a darle ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Pídala a Dios. No entiendo, Señor, a ver, no entiendo esto. Pídele a Dios. Acuérdate de Lidia, ella estaba adorando a Dios y Dios dice que abrió su corazón para que estuviera atenta y entendiera. Dios es bueno y Dios es, hermano, Dios está aquí, Dios es bueno, Dios nos ama. Amén. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que viniera a morir por nosotros. Solamente nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. Aquí vemos 4 clases de corazones, uno pisoteado por tanta filosofía hueca del mundo, ese camino. El otro es de donde había muchas piedras, esas amistades, piedras de tropiezo, las amistades, piedras de tropiezo. El otro es espinos, los afanes de la vida, el Dios dólar, el correteo, no, primero el dólar y después a ver si me sobra tiempo para darle a Dios. Ese es otro tipo de corazón. Y un corazón noble que desea aprenderse la buena tierra. Desea aprender. Quiero aprender, Señor. Ayúdame a no cometer errores. Porque nosotros los cometemos, no somos perfectos y cometemos muchos errores. Hemos cometido muchos errores, ¿verdad que sí? Sí. Muchos errores. Pero esos errores, hermanos, o de esos errores aprendemos. Hemos aprendido, ¿verdad que sí? Y entonces nos detenemos a pensar. Hay que detenernos a pensar. Parar ese correteo, ese afán, ese nerviosismo y que tengo que ir y tengo que hacer y que tengo que esto. Detente. Señor, por favor, ayúdame. He cometido muchos errores y esos errores me trajeron consecuencias. Señor, por favor. De aquí en adelante, Señor, yo quiero que tú guíes mi vida. Tú guíes mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Yo quiero que tú guíes mi vida, Señor, porque yo soy un desastre. Yo, como dicen por ahí, la riego mucho. Sí. Pero tú eres perfecto. Tú eres perfecto, Señor. Si tú me guías, si tú me ayudas, entonces las cosas van a ir mucho mejor. Mucho mejor. Versículo 10, hermanos, dice, y vea, esto es bien importante.
Bien importante. Entonces, acercándose los discípulos. ¿A quién se acercaron? A Jesús. Hay que acercarnos a Jesús. Dice, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué les hablas así? Ahora, lo que el Señor Jesucristo le responde, pareciera como que Él tiene acepción de personas, como que Él tiene favoritismo. Dice en el versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pareciera como que el Señor dice, a esto para que se vayan para el infierno y ustedes se van a ir conmigo. Y muchas personas lo entienden de esa manera, porque a esto no les es dado, pero ustedes sí. Vea qué interesante, ¿no? Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y si no entendemos esto, hermano, entonces pensamos como que Dios tiene favoritos. Y hay enseñanzas, hay doctrinas donde dicen, Dios escogió a unos para ir al cielo y a otros para ir al infierno. Dios es así, hermanos. No, Dios no es así, como si dijera, a ustedes sí y a ellos no. Y yo quiero, hermanos, primero vamos a leer del 12 al 16 y quiero llevarlo a algunos pasajes donde podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. ¿Sabe usted cuáles son los favoritos de Dios? Como esta mujer Lidia que estaba adorando a Dios. Esos son los que Dios quiere. Cuando Dios se manifiesta de una manera poderosa en la vida de una persona, es porque esa persona está rendido a Cristo. Y no quiere hacer nada sin estar seguro de que esa es la voluntad de Dios. Nosotros cometemos errores, muchos errores, por eso vive el hombre desprovisto de paz y de gozo y de santo amor, ¿verdad? Vive el hombre desprovisto porque cometemos errores. A veces, ¿verdad? Tomamos decisiones equivocadas, rápidas. Pero hermanos, si nosotros siempre fuéramos así, no lo voy a hacer. Voy a esperar a ver qué es lo que Dios me dice. Entonces, hermanos, nos evitaríamos muchos, ¿qué? Muchos dolores de cabeza. Muchas angustias, muchas cosas que nos harían daño. Vamos a ver el versículo 12 en adelante hasta el 16. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vea, este versículo es muy importante. Dice, porque a cualquiera que tiene, esa persona que abre su corazón al Señor, se le va a dar y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, porque sí tiene, algo tiene, le va a ser quitado. Y veamos, hermanos, por favor, el versículo 4, que tiene mucho que ver con esto. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Cayó semilla, ¿verdad? ¿Verdad que sí cayó semilla? ¿Y qué pasa? Vienen las aves y la comieron. Esas aves son demonios. ¿Por qué los demonios quitan la palabra de Dios del corazón de esa persona? Porque no la entendió. No la entendió. Y no tuvo esa paciencia o ese amor para preguntar. Señor, no entendí esto, pero yo no quiero que el diablo me la quite de mi corazón. No la entendí, Señor, no entiendo. Vea lo que dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Y qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, fue sembrada, ahí cayó. Fue sembrada la palabra. Pero como no la entiende, entonces no le dio importancia. Eso es como una persona que dice, no le entiendo yo nada. Déjalo que hable lo que hable. Déjalo que diga lo que diga. Y sale del templo donde se predica la palabra y sigue igual. No pasó nada. Sigue igual de irresponsable, igual de infiel,
igual, no hay cambios. ¿Por qué? Pues es que no entendió. Una predicación más, una enseñanza más, y seguimos igual. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Arranca lo que fue sembrado en el corazón. Sigue creyendo en lo que creía antes, en filosofías, en cosas huecas, y sigue la vida igual como antes. Y sigue siendo lo mismo, haciendo lo mismo. El diablo le quitó. Entonces vamos a ver el versículo 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces tenemos que recordar, hermano, que cuando uno no entiende algo hay que preguntarle ¿a quién? Al Señor. Señor, explícame esto. Y hermano, y Dios lo va a hacer. Cuando cometemos un error, cometemos errores, le fallamos, porque si le fallamos al Señor, Señor, perdóname, Señor, dame otra oportunidad más para hacerlo bien, para hacerlo. Dame la oportunidad, yo quiero hacerlo porque yo reconozco que te fallé. Señor, por favor, el Señor lo va a hacer, hermano. Le aseguro que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Dios es todopoderoso y Dios nos está viendo constantemente. Los ojos del Señor están sobre ¿de quién? Sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Los que hemos nacido de nuevo. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y sus ojos están sobre de nosotros. Sus oídos están ¿qué? Atentos a nuestras oraciones. Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Fallé, la regué. Y Señor, por favor, ayúdame a que la próxima vez lo haga bien. Entonces dice, el versículo 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, que lo que pasa ahí, hermanos, el diablo quita lo que se siembra. ¿Por qué? Porque como el corazón está plagado de filosofías y de las cosas de este mundo, entonces viene la palabra y no la entienden. Y se quedan así como, ¿verdad? Y no tienen el cuidado de decir, Señor, no entendí, pero yo quiero entender, Señor. Yo no quiero que el diablo arranque esa semilla de mi corazón. Yo no quiero que el diablo quite esa palabra que yo escuché hoy. Y entonces las cosas cambian, hermano. Desafortunadamente estas personas no lo hicieron y simplemente el Señor terminó de predicar y ahora lo vamos a ver, el Señor termina de predicar y todo el mundo se va. Pues quién sabe qué dijo, sí dijo esto y esto otro, pero hubo quienes se acercaron a Dios, al Señor Jesucristo y dijeron, Señor, explícanos, no entendimos, explícanos esto, porque no entendimos. Ellos tampoco entendieron, pero buscaron la explicación de parte de Dios. ¿Sí es importante, hermanos? Amén. Muy, muy importante. Dice el versículo 16, pero, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados. Bienaventurados. Vamos a Lucas, por favor, vamos a ver lo que les dije ahorita. Dios no hace excepción de personas, para que nos quede bien claro esto. El versículo Lucas 20, 21, por favor, hermanos. Cuando estemos ahí me dicen amén. 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 Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, o sea, el Señor Jesucristo, sabemos que dices y enseñas rectamente
y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Entonces, estas personas, hermanos, fariseos, dicen ellos, sabemos que dices y enseñas rectamente y que tú no haces acepción de personas. O sea, él no tiene favoritos, hermano. No tiene favoritos. Pero cuando un corazón está contrito y humillado, está abierto, Señor, quiero aprender, esa persona va a aprender y va a haber un cambio. Si no ha nacido de nuevo, va a nacer de nuevo y va a ser una persona fiel que le quiere servir al Señor, ¿cierto? Amén. Va a ser una persona fiel. Pero una persona infiel no puede hacer nada para el Señor. ¿De qué le puede servir? Si en lo poquito es infiel, ¿cómo Dios lo va a poner en lo mucho? No se puede. Es importantísimo, es importante ser fiel. Vamos por favor, hermanos, a Hechos. Hechos, capítulo 10. Vemos el 34 y el 35. Aquí estamos viendo, o veríamos, si lo quiere leer o quiere saber más de qué se trata el asunto, aquí puede verlo, porque aquí el apóstol Pedro llega, había una multitud de gente ya esperándolo, eran romanos, eran gentiles, y el apóstol Pedro, según él, no estaba supuesto a ir ahí con ellos, pero Cornelio, como era un hombre humilde y que buscaba de Dios, como tipo Lidia, entonces llega Pedro ahí, dice, entonces Pedro, estamos en el 34, hermanos, amén, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, no importa sean de cuál país, de cuál nación, de qué color, cómo sea la persona, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Este es un punto bien importante, el que es temeroso de Dios. Una persona, hermanos, temerosa de Dios va a querer obedecerlo, ¿verdad? Escuchó algo que sabe él que él está mal, que él está fallando, ¿qué va a querer hacer? Cambiar. Pero es que no puedo. Señor, por favor, ayúdame. Yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar hacer esto, Señor. Por favor, ayúdame. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. Dice, del que le teme, ¿y qué? Y hace justicia. Si una persona es temeroso de Dios, va a querer hacer lo correcto, lo que a Dios agrada, ¿cierto? Amén. ¿Verdad que sí? Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, al cual Dios no lo va a menospreciar. Pero un corazón duro, que le da igual si lo hace, si no lo hace, la vida sigue, vamos para adelante, lo más importante es el Dios dólar, que haya buena economía y todo eso, y no importa, y entonces sigue así, pero algún día van a venir las consecuencias, algún día. Romanos 2:11, hermanos. Dice aquí en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Luego vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículos 16 y 17 dice, Primera de Pedro. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, hermanos, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios no escogió a unos para que sean salvos y otros para que se vayan al infierno. No. El punto aquí es
si eres temeroso de Dios. Estas muchas personas escucharon las predicaciones del Señor Jesucristo y se iban para su casa y seguían igual, no había diferencia. Vamos una vez más, por favor, a Mateo, hermanos, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y vamos a ver, muy importante, el versículo 36. El Señor no hace acepción de personas, dice aquí, entonces, despedida la gente. Aquí vemos, toda esa mucha gente se va. Despidió a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, no entendimos esto. Queremos que nos expliques. Pero la demás gente pues se fue, escuchó, no entendió nada. Si los apóstoles o los discípulos que estaban ahí no la entendieron, ¿usted cree que los otros la habían entendido? ¿La entendieron los otros? No la entendieron. No entendieron nada. ¿Y de qué les aprovechó si no entendieron? ¿De qué les sirvió? Pero los discípulos, dice aquí, se acercaron al Señor, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. La demás gente, hermanos, se fue. Se fueron. Toda esa gente del versículo 2 es mucha gente que estaban escucharon, pero no les aprovechó de nada. ¿Y qué es lo que hace el diablo? El Señor Jesucristo se los había dicho. En el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y te la quita. Así de sencillo, así de fácil. Si se entiende, ¿verdad? ¿Está bien claro? Amén. Así de sencillo. No entienden la palabra y dicen, pues ¿de qué se trata? Entonces viene el diablo, ¡pum! Y se la lleva, te la quita del corazón. Y te la quita del corazón. Y pues ¿cómo vas a obedecerla? Si ya el diablo te la quitó del corazón. Y la persona sigue igual. Sigue igual. Sí se entendió, ¿verdad? Amén. No dejes que el diablo te la quite. No dejes que el diablo te la quite, porque vas a seguir igual. Si permites que el diablo te la quite, vas a seguir igual haciendo lo mismo. Sigues igual de infiel y pues no aprovecha de nada. No aprovecha de nada. Ellos se quedaron, esas personas se volvieron, se quedaron igual a seguir con los afanes de la vida. Seguir con los afanes de la vida. Pero vemos que los discípulos, en el versículo 36, ellos se acercaron al Señor Jesucristo y dijeron, Señor, no entendimos, explícanos. Entonces en el versículo 37 el Señor comienza a explicarles, hermano, por favor. ¿Estamos ahí? Amén. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Jesucristo, Él es el que enseña la palabra, la buena semilla. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué y por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que la gente viva una vida mejor. Pero fíjate que si nos ponemos a analizar cuántas veces hemos desobedecido a la palabra de Dios, nos vienen consecuencias, ¿verdad? Porque tomamos decisiones equivocadas. Y después estamos pagando consecuencias. Pagando esa deuda, esa disciplina. ¿Y para qué tenemos que llegar ahí? Y no queremos estar pagando las consecuencias cuando ya estamos pagando las consecuencias. No queremos estar ahí. Pero qué fácil es tomar una decisión equivocada, ¿verdad? Sí. Y hermano, a veces se disfrutan las decisiones equivocadas. Sí. El pecado se disfruta. El rey David disfrutó bien padre. Sí. Bien bonito, lo disfrutó. Me decía una persona un día que andaba yo en México, el taxista, aquel que me movía para un lado y para otro, un primo mío,
que gracias a Dios el Señor me dio la oportunidad de hablarle la palabra de Dios. Hablando de ciertos detalles y cosas, me dice, fíjate que aquel, tu primo, dice, murió, andaba en un baile ahí con prostitutas, dice, fíjate qué padre, dice, cómo murió, voy a verle sin converso. Dijo, qué padre cómo murió él, ¿verdad? Dije, padre. Dije, ¿dónde estará ahorita? Está en el infierno. Andaba de adúltero, tomando en una cantina, y ahí le dio un infarto y ¡pum!, cayó y se murió. Y qué cosa más horrible, hermanos, estar en el bailongo ahí y ¡pum!, se acabó la vida. El Señor dijo hasta aquí, cerró los ojos aquí, los abrió en el infierno, estando en tormentos como el rico aquel. Y ya no hay salida de ahí. La única salida que va a haber es para ir al trono blanco, para ser juzgado porque rechazó a Cristo, ser lanzado al lago de fuego. Qué padre, dijo. Bien padre, murió. Estaba disfrutándolo, estaba alegre disfrutándolo ahí. Pues sí, pero ¿y la consecuencia? La consecuencia tan horrible que después viene. Por eso, hermanos, en el principio dije, tus decisiones hoy determinan tu futuro. Así que piensa, no dejes que el diablo quite esa semilla. Piensa, ¿qué son tus decisiones? ¿Qué es la vida tuya? ¿Vives una vida agradable a Dios de verdad? ¿O vives una vida a tu manera, de acuerdo a la filosofía del mundo? De acuerdo a los afanes de este planeta, de la gente, del mundo. Escuchamos la palabra de Dios, tenemos Biblias, gracias a Dios, hermanos, en este país sobran Biblias. Tenemos 2, 3, 4, 5 en la casa. Hay gente que ya quisiera tener una hoja en algunos países. Y si lo llegan a encontrar con esa hoja, y nosotros, hermanos, somos tan privilegiados que somos, hermanos. Tenemos la libertad de estar aquí tranquilos, nadie nos molesta, tenemos Biblia, traemos Biblia, podemos andar en la calle con la Biblia, pero nos avergonzamos de ella, tristemente. ¿Y por qué tú crees que se siente eso? Pues el diablo, pues ¿quién más? El diablo que le pone a la carne, ¿verdad? No, hombre, nomás tú andas así. Bajarse uno al restaurante con la Biblia así, la gente luego se te queda viendo, te miran de arriba abajo, ¿y este qué? Y entonces uno pues se hace chiquito así, ¿verdad? Y entonces mejor no. Mejor le hacemos caso al diablo. Nos seguimos avergonzando de la palabra de Dios, de que soy cristiano y de todo. Solamente cuando, como dijo una persona por ahí, le gritaron en la calle, en la tienda, ¿quién vive? Dijo, no, hombre, aquí no hay mucha gente. ¿Nos ven? Dijo, aquí no. Allá en la iglesia sí, porque todos piensan igual. ¿Quién vive? Cristo. Pero allá en la tienda no. Y hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a terminar, hermanos, por favor, en Mateo capítulo 7. El versículo 7 dice, pedid. Recuerda que en el principio del pasaje que leímos de Mateo capítulo 13 dice que mucha gente estaba ahí alrededor de Cristo. Mucha gente, era una multitud de gente escuchando. Cuando el Señor Jesucristo terminó la predicación, la mayoría se fueron. Solamente los discípulos fueron y preguntaron, Señor, explícanos, no entendimos. Si los discípulos no entendieron, aquellos tampoco entendieron, pero aquellos se fueron y no entendieron. ¿Y qué es lo que sucede cuando no entienden la palabra de Dios? ¿Viene quién? El diablo y la quita. Pero los discípulos dijeron, no. Yo quiero entenderla. Quiero entender esto.
porque quiero ponerlo en práctica, quiero vivirlo. Se acercaron al Señor Jesucristo y entonces el Señor Jesucristo les comienza a explicar. Y ahí siguieron. Pero muchos de estos, algunos se arrepentirían después, no lo sé. Probablemente sí, muchos. Pero la mayoría, hermanos, ahorita están viviendo una eternidad en el infierno. Y saldrán nomás para el juicio del trono blanco, y de ahí ser lanzados al lago de fuego. Entonces, hermanos, tenemos que pensar que las decisiones que tomamos hoy determinan nuestro futuro. Y si no podemos tomar buenas decisiones, dice el Señor Jesucristo aquí, pedid. ¿Y qué? Se os dará. Señor, yo necesito de tu ayuda. Te pido, por favor, que me ayudes porque la palabra no la entiendo. Y me entra por un oído y me sale por el otro. Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, ¿qué pasa? Halla. Y al que llama, ¿qué pasa? Amén. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Si nosotros siendo malos, ¿verdad? Sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto no más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto no más Dios? ¿Cuánto no más Dios? Dice. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y a veces damos muchas cosas malas que no debemos de darles, porque no pedimos sabiduría a Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, hermanos, pidámosle a Dios. Señor, hemos cometido muchos errores, Señor, muchos errores. Por negligencia, por falta de pedir sabiduría, por falta de humildad. Señor, le pedimos, oh Dios, que nos dé humildad, que nos dé sabiduría. Necesitamos, Señor, de su sabiduría. Y perdone, Señor, nuestro pasado, nuestras faltas, aunque vengan consecuencias, estemos pagando consecuencias. Señor, perdónenos y ayúdenos a serle fieles y a vivir para usted. No queremos, Señor, seguir sembrando malas semillas, porque seguiremos cosechando cosas muy malas y cada vez será peor. Porque ya sabiendo, lo seguimos haciendo, peor será, peor disciplina, Señor, hasta que entendamos. Señor, en sus manos nos encomendamos, le damos muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos.